Hoy vamos a intentar conversar sobre una vieja fantasía del hombre, una especie de sueño del pibe, la felicidad. Para ser feliz el hombre no se ha detenido en inventar mitos, en matar, en autoinmolarse, en martirizar, en mentir. La búsqueda de la felicidad pesa en la historia del hombre. Para algunos, la felicidad no está en esta tierra, está en un más allá. Para otros, piensan que si son bonitos podrán reencarnarse en esta tierra, en algún rico, en algún bondadoso, en algún bueno, en algún feliz. Hay otros simplemente que piensan que la felicidad no vale nada si no está en el aquí y en el ahora. Otros simplemente no creen para nada en la felicidad. Pienso que para intentar ser feliz hay que tener una gran dosis de tenacidad, valentía y especialmente de audacia. A mí no deja de dejarme perplejo cuando alguien viene y me dice con certeza, soy muy feliz. Es por eso que ahora queremos conversar sobre este tema en la hora de los perplejos, con el historiador Alfredo Jocelyn Holt y el periodista Rafael Otano. ¿Desde cuándo creen ustedes que nos ha venido esta cosa de ser felices? Yo encuentro que a mí me da la impresión de que no debería ser hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que la felicidad, que es un concepto de teleserie, que da un poco vergüenza ajena, ¿no? Hablar, una cosa como obscena, hablar de felicidad en este momento. Yo creo que es efectivamente, en el sentido moderno, la felicidad es algo que nace como en el siglo XVIII, ¿no? Tú que eres historiador, en el siglo XVIII nace la felicidad, en el tiempo de la Ilustración, y ahí es cuando comienza a unirse el concepto de Estado, de razón, unirlo al concepto de felicidad, pero felicidad colectiva. Todavía en la Ilustración era felicidad colectiva, ¿no? O sea, llega un punto donde la gente empieza a hablar de la felicidad, pero al mismo tiempo lo que es muy fascinante es que uno nota ciertos aspectos o ciertas expresiones del espíritu de que demuestran que ya son felices. Es decir, cuando uno entra a una catedral gótica y se encuentra que todo es misterioso, que hay una luz que viene de las ventanas, pero que es oscuro, uno entra y se le advierte acerca del pecado, la posibilidad del juicio final. Y eso cambia radicalmente cuando uno entra, por ejemplo, a una iglesia como el rococó alemán, por ejemplo, del sur de Alemania, donde todo es alegre, festivo, es decir, hay un sentido de felicidad. La música de Mozart, de Haydn, de Bach, donde hay un elemento así como matemático, armonioso, da cuenta de que estamos frente a algo feliz. La música de Bach, tengo entendido que la música de Bach produce más leche en las vacas. Es decir, lo cual demuestra que tiene que haber algo ahí. La música de Tchaikovsky debe producir mucho menos leche. O sea, es más patética, más melancólica. Las vacas se deben poner tristes y... yo creo que después es cuando viene el concepto de felicidad, viene un poco después. Yo creo que es cuando llega el romanticismo. El romanticismo es el padre, el responsable de este veneno que tenemos de felicidad, de esta pretensión absolutamente inédita. Sí, por eso te iba a decir, porque la felicidad parece como algo absolutamente pretencioso, ¿no? Exacto. O sea, es como un estado utópico que no corresponde, o sea, pero siempre tiene que haber existido esta especie de euforia, de manía, digamos que momentánea, ¿no? Que al principio del siglo XIX, con el romanticismo, comienza a unirse dos cosas que nunca se habían unido, dos cosas tan raras: unir matrimonio con felicidad. Dos cosas que no tenían nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? ¿Por qué tenían que ver? Tenía que ver con patrimonio. Claro, el matrimonio tenía que ver con patrimonio, con dinastía, con radicación en un determinado oficio, etc. Pero el matrimonio en el siglo XVIII, colocarlo con felicidad, sería un sinsentido. Es en el siglo XIX, estos muchachos románticos, ¿verdad?, que eran muy
muy alegres y al mismo tiempo muy osados, esa es la palabra, eran osados, audaces, la palabra audaces, de ahí vendría lo que estábamos hablando hoy. Eran tan audaces que quisieron unir, por ejemplo, en el matrimonio, la persona querida con la persona, con la cónyuge o con el cónyuge, cosa absolutamente extraña, ¿verdad? Y que de alguna manera produce todos estos conflictos que vienen después, es decir, casarse por amor. Por lo tanto, si te casas por amor, el problema de la separación, de muchos problemas que vienen después. Entonces, este deseo de felicidad viene también en aquel momento cuando se quiere unir Estado con felicidad, el concepto de Estado con felicidad. Hay una dimensión privada, pero también está la dimensión pública. Claro. La gran oferta de felicidad es la Revolución Francesa, donde se propugna de que los pueblos pueden ser felices porque supuestamente han vivido en forma miserable. Y ahora sí que pueden llegar a ser plenamente felices. Claro. Yo creo que ahora ya nosotros el tema de la felicidad se ha ido colocando en nuestro tiempo de una manera cada vez más, digamos, o más barata por medio de una comercialización, como son las novelas rosas, como son las teleseries, como fueron los radioteatros, y sobre todo con Hollywood, ¿no? Hollywood es la gran industria de la felicidad. Hollywood, desde el principio del siglo XX hasta nuestros días, ha creado la matriz de felicidad. ¿Por qué muchas mujeres en este momento son infelices? Porque estamos, hombres y mujeres, intoxicados, entre comillas, con Hollywood. Hollywood nos ha dado que al final de la película tenemos que terminar siendo felices y resulta que no lo somos. Por eso hay tantos hombres y mujeres de 50 años que somos adolescentes, ¿por qué? Porque todavía no somos felices y la promesa la tenemos. Somos como adolescentes que vamos a ser mayores en algún momento, ¿no? Que teníamos que ser como Rock Hudson y la Doris Day, y después supimos, después de mucho tiempo, que no éramos jóvenes. Supimos cuál era la verdadera historia. Claro. Efectivamente, yo creo que hay el Star System te produce luego una gran tristeza, ¿no? Pero tú crees que ahora que estamos sospechando de la felicidad, Sí, claro. mientras que en un momento se creyó firmemente en él. Efectivamente. Pero hay gente que piensa que la felicidad está justamente en ser infeliz, digamos. Efectivamente. Se castigan. Claro. En la conciencia, en la lucidez. En la lucidez. Camus dice que no se puede, que uno no podría vivir sin párpados, ¿no? Que la lucidez llegada al extremo sería la locura. Pero efectivamente yo creo que el mundo, sobre todo el mundo europeo, ha vivido siempre en torno a la lucidez, a la introspección, a una verdad excesivamente dura que de alguna manera trae una infelicidad que le hace a uno feliz. ¿Pero tú eres feliz, por ejemplo? Evidentemente que no, ¿verdad? O sea, sería yo muy infeliz, sería un hombre muy infeliz hombre si dijese que sí. Yo hago también aquí referencia a Camus, a una famosa frase de Camus, que decía: el hombre del siglo XX es una persona que fornica, lee los periódicos y sabe que no es feliz, ¿verdad? Pues bueno, yo fornico poco, pero leo muchos periódicos y desde luego sé que no soy feliz, eso es clarísimo, es lo único que tengo claro, ¿verdad? Hay una cosa media grandilocuente con el término de felicidad. Es decir, uno podría decir, la alegría es una cosa como más modesta, el estar en concordancia con la naturaleza, en forma armónica, que no es exactamente la felicidad. La felicidad siempre conlleva como una especie de gran oferta. Esa oferta le queda siempre a uno grande, ¿no? Insatisfecho. Es decir, el concepto de felicidad supone que venimos de un tiempo en que no éramos felices y por lo tanto ahora viene la demanda y la oferta, pero la existencia de esa oferta no nos asegura que lleguemos a ser felices. Y eso es lo que nos ha pasado un poco en el siglo XX. Pero ya se intuye o se anuncia, hay ecos en el siglo XIX, precisamente en estos románticos que tú mencionabas, Rafael. Claro. Yo creo que en el siglo XX, de todas maneras, se vive la felicidad a pequeñas explosiones, ¿verdad? Es una felicidad cuya promesa tiene que ser cancelada inmediatamente. Y por eso las personas que se van de repente a un mall o a unas grandes galerías por algo compulsivo, porque quieren ser felices aquí y ahora y no pueden hacer como los clásicos, porque el tema de la felicidad en los clásicos era una felicidad a largo plazo, era una felicidad diluida, dosificada, y no era el concepto actual que es: yo quiero ser feliz, pues me quiero casar
exactamente con esta persona, quiero tener tales cosas, quiero ir hoy a tal lugar, en fin, y si no, me siento frustrado, porque cuando la felicidad uno la cree posible, está viviendo continua frustración. La frustración es el elemento de no ser felices. Ahora, no es muy difícil concluir que el 90% del mundo vive en la infelicidad, digamos, ¿no es cierto? O sea, en la infelicidad real, ni siquiera tiene la posibilidad de la posibilidad de la felicidad teórica, digamos, ¿no? Y ¿por qué entonces o sea, el mundo sería entonces un gran frustrado? Pero Sí, ojo, es decir, Madame de Staël en el siglo, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, consideraba que a veces se podía hacer un cálculo de la felicidad. Entonces un poco, es decir, índices como se llama de suicidio, de homicidio y demás se podían calcular para que el mundo del derecho recogiera esto e hiciera una legislación apropiada. Pero hay resabios de eso, de alguna manera, es decir, tasa de crecimiento, de criminalidad. Nos están anunciando cómo nosotros nos medimos felicíticamente en nuestra sociedad. De modo que si se cumple o no se cumple es otro cuento. Pero ahora, yo, siguiendo el pensamiento de Alfredo, actualmente ya no podemos hablar propiamente de felicidad. La felicidad, cuando toma su uniforme civil, su manera de ser política, se convierte en bienestar. Y el bienestar es efectivamente lo que estás diciendo, es algo medible. Por lo tanto, estamos... O la otra cosa es contento, señor contento. Claro, también. Que es el mínimo posible. A ver, explícame eso un poco más. No podemos ser felices, pero bueno, ya tenemos que... Un mínimo común denominador, que es contento, señor contento. Es decir, quizás llegue a ser feliz. Que no es tan ambicioso. Pero al mismo tiempo nos están midiendo, y al medirnos nos están diciendo, mire, usted tiene que ser mucho más feliz. Las tasas de crecimiento son muy altas, y cada vez son más altas. Entonces usted no lo puede estar pasando mal. Y ahí tienen todos los medios y todos los bienes a su disposición, que los tenemos, o se nos ofrecen, y hay expectativas para tenerlos. Pero no necesariamente somos felices. Pero al mismo tiempo tenemos derecho a ser felices. Ese es un aspecto que es muy importante. La gran utopía que nos lanzan los norteamericanos en la Constitución de 1776. La verdadera la audacia, eso sí que eran audaces, decir en una constitución política que el derecho a la felicidad. ¿Verdad? Que luego los norteamericanos, por eso los norteamericanos... Pero eso está en la Declaración de Independencia y no está en la Constitución. Está en la Declaración, tienes razón, en la Declaración de la Independencia, tienes razón, no en la Constitución. No fue recogida en la Constitución, pero sí en la Declaración de Independencia, curiosamente. De acuerdo a lo que va saliendo, digamos, entonces, la felicidad es la gran generadora de desencanto, digamos, ¿no? Este énfasis que hay hoy día, lo que tú decías, digamos, en promover la felicidad como venga, digamos, sería el gran promotor también del desencanto que hay por debajo. Claro, el concepto de desencanto de todas maneras es un concepto, digamos, tal como sociológicamente se ha dado, un concepto fundamentalmente de los años, final de los 70 y principios de los 80, ¿no? En que efectivamente después de la gran orgía o la gran ilusión revolucionaria, ¿verdad? Que se vive en todo el mundo, hay un momento de reflujo, que los italianos le llamaron reflujo, de desafiliación, que le llamaron Estados Unidos. En España, el desengaño. Claro, en España se le llamó desencanto. Y efectivamente yo creo que el término más bonito es desencanto, porque el encantamiento es muy propio de esta búsqueda de la felicidad, que tiene algo de mágico, ¿verdad? Tiene algo de una oferta que sabes que es casi imposible, pero te crees en ello, a pesar de que no sabes por qué caminos vas a llegar. El desencanto es aconcho, mientras que la desilusión puede implicar dejar ciertas ilusiones a un lado y vamos subiéndonos al carro de otras ilusiones que se nos ofrecen. Mientras que lo otro es mucho más profundo, un escepticismo mucho más profundo, ¿no? Ahora, la felicidad ha pasado a ser un valor absolutamente transable, ¿no? O sea, hay un mercado de la felicidad. Hay una fábrica de felicidad, efectivamente. Lo que decíamos de Hollywood y lo que se puede decir del consumo. Yo creo que en último término el bienestar es un poco la manera como nos venden la felicidad, ¿no? Pero la idea económica que hay detrás, es decir, yo puedo ser tanto más feliz si guardo y capitalizo para después destinarlo a otra cosa mayor, lo cual yo tengo que hacer un cálculo permanentemente, qué es lo que le voy a destinar para ser tanto más feliz, frente a una multiplicidad, una pluralidad de ofertas que son enormes. Pero uno puede ser
feliz hasta cierto punto nomás. O sea, uno no puede estar permanentemente siendo feliz porque sería eufórico y ya la euforia llegaría a un punto donde uno, Claro, pero revienta. está la felicidad curiosa, que yo creo que se da mucho en el país, del sueldo de fin de mes, con esa compulsión. Es el momento que uno está más feliz. Claro, al final de mes. Y con claro, porque es la cuando felicidad recibe y la la frustración crédito. al mismo tiempo, ¿no? Que es el gran momento de la compra, del poder lanzar a esa cacería, a ese safari de comprar algo, ¿verdad? De comprarse unos buenos zapatos, digamos, de consumo muy prosaico, ¿no? Pero eso es como una cosa media festiva, porque eso es como los trabajadores de salitre que bajan a la ciudad después de haber trabajado miserablemente, una situación bastante... Y se lo gastan todo. Claro. Pero, sin embargo, a pesar de todo, la gente intenta, ¿no? Esta felicidad a toda costa, ¿no? Con bastante audacia, como decíamos antes. Porque el espíritu de nuestro tiempo está basado en esa promesa de la felicidad. En gran parte. Pero solamente en este tiempo. Yo creo que de esta manera la felicidad es en este tiempo. Yo creo que no había antes, efectivamente, como has dicho tú al principio, la felicidad o se postergaba, o se diluía, o se dosificaba, pero no se creía en una promesa que nos podía dar en cada momento, como una píldora, la felicidad que necesitamos en ese instante. Yo creo que eso es una cosa de nuestro siglo, del mundo feliz. Del mundo feliz, claro. Yo creo que de los dos últimos siglos, fundamentalmente, es ese deseo, esa exigencia, ¿verdad? Y que si no tenemos esa exigencia, no se nos cumple, es igual a frustración. Por eso es un mundo de frustrados y fundamentalmente un mundo también de deprimidos, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido en el siglo XX, ¿no es cierto?, 2 guerras mundiales, holocausto, bombas atómicas, desequilibrios ecológicos extraordinarios, horrorosos, desencantamientos con filosofías políticas que tenían como principio la revolución o esta oferta, esta promesa de felicidad. Hoy día pensamos 2 veces esto y es como para pensarlo, es decir, entonces, pero algo tiene que quedar ahí de la felicidad porque también está en el sistema, está en el código genético, a esta altura del juego cultural que todos tenemos, independientemente de los desengaños y las desilusiones que nosotros... Efectivamente, yo creo que el programa genético de la modernidad ha entrado el tema de la felicidad y es muy difícil ya sacarlo de ahí. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo, que diríamos que era el gran juego de la negatividad y de sacarse todos estos mitos de la felicidad, no logra quitar esta composición tan profunda que tiene la modernidad con este gen de la felicidad que decías tú. Me parece que es... De la sensación de náusea, sí, de angustia. Claro. Pero que está todo unido al tema de la felicidad, o sea, la náusea, el estar uno de más, el venir al mundo para nada, es porque uno cree que ha venido para algo, porque uno cree que la náusea no tendría que ser así, ¿no? ¿Cuál sería la manera más humana, por decirlo de alguna manera, de vender la felicidad? Bueno, yo en ese sentido al menos veo el tema de los clásicos, ¿no? A mí el gran clásico de la felicidad es Horacio, ¿verdad? Que es una persona de hace 2000 años, reconozco que uno no vende mucho citando a estos personajes, ¿verdad? Pero que él preconizaba en sus odas, que son composiciones muy pequeñas que se han proyectado en toda la literatura hasta nuestros tiempos, ¿no? Bueno, él preconizaba la mediocritas aurea, es decir, esa mediocridad dorada, esa manera de dosificar la felicidad en momentos determinados, eso de unir Venus y Baco, pero de una manera que fuese suficientemente equilibrada para que Venus y Baco no fuesen al fin y al cabo contra nosotros. Bueno, esa visión clásica, tanto de los griegos como de los latinos, que no digo que ellos la cumpliesen, ellos desde luego no la cumplían, no hay más que ver quiénes eran los contemporáneos de Horacio, poco después vinieron el Calígula y toda esta gente que no eran precisamente gente moderada, no, era gente. Pero de todas maneras
¿Quién? Y no necesariamente feliz. Claro. Sin embargo, era gente que tenía ese ideal, cosa que nosotros no tenemos. El ideal de la mesotes, la moderación, el término medio, el saber vivir, el hacer el juego a la vida lo más fructífero posible, pero sin agotarla, sin estrujarla. El carpe diem de Horacio, es decir, aprovecha el momento, pero no lo estrujes, aprovéchalo nada más. Para no gastarlo. Claro. Después el siglo XVIII tiene una idea que es muy, al mismo tiempo que se están proponiendo estas ideas muy grandilocuentes de la felicidad, hay otras ideas morales, éticas, que son muy finas y que son más moderadas. La idea de simpatía, el gozar con los afectos, la benevolencia en el sentido de no de predicar una felicidad para todos, pero sí gozar con el otro en cuanto a que goza de la ilustración, de la iluminación, de las ideas, el conversar. Eso es un goce gratuito, generoso, y que implica simpatía. Y que no se compra. Y hay algo en la filosofía más novedosa hoy día, en Rorty, en Oakeshott y en otros, que han ido planteando la idea de una gran conversación. Es decir, ya cuando se nos han derribado todos los muros y se han caído todas nuestras grandes visiones holísticas y totalizantes, bueno, a ver, conversemos, tratemos de entender dónde encontramos los puntos en común, y ahí la simpatía y la tolerancia es fundamental para poder llegar. Y entonces, hay algo ahí de la vieja idea de felicidad, pero al mismo tiempo llevada a un nivel más. Digamos entonces, moderación, encuentro, conversación. Conversación. Podría ir por ahí el tema de la felicidad. Tenemos dos invitados sorprendentes para seguir conversando el tema y que espero que nos van a provocar mucha perplejidad. Seguimos con la hora de los perplejos, como les decía, desde ahora con dos invitados sorprendentes. Enrique Barros, destacado jurista, y don Carlos Altamirano, cultivador de su jardín. Don Carlos, usted lo hace feliz. Usted se definió al venir al programa como cultivador de su jardín, y específicamente de su jardín, no de cualquier jardín. ¿Lo hace feliz cultivar su jardín? Bueno, mi gran perplejidad fue ser invitado a este programa, porque en realidad debo confesar que no he reflexionado mucho sobre lo que es la felicidad. Y también debo confesar de que en este preciso segundo entro a tomar conciencia por qué acepté venir a este programa. Porque desde que me dedico a cultivar mi jardín es la única ocasión en que puedo comenzar a hablar de felicidad. Así que sin saberlo acepté venir a este programa porque en este momento tal vez es uno de los momentos, no de plena felicidad, pero de más lograda felicidad de una vida un tanto turbulenta. Así que ahora me he definido así porque es la estricta verdad. Mi ocupación fundamental es esa. No estoy buscando recursos retóricos. Esa es mi realidad. Y Enrique, ¿por qué tú como jurista, digamos, la felicidad se puede encasillar en el derecho? Bueno, yo creo que hay que retomar un tema que ustedes plantearon en la primera parte de la conversación, que hasta qué punto instituciones, el Estado, estas cosas abstractas como el derecho, ¿qué tienen que ver con la felicidad? Yo creo que hay algo que es muy moderno en ese sentido, de que hay instrumentos para hacer feliz a la gente. Yo en ese sentido desde hace muchos años, hacía leer a los alumnos del primer año de Derecho la conversación del Gran Inquisidor, de Dostoyevsky, ¿no es cierto?, en que el Gran Inquisidor se encuentra con Cristo y le reprocha que le ofrece a los hombres libertad,
y les ofrece libertad, que es una cosa costosa, que es asumir su propia vida, en circunstancias que lo que los hombres esperan es simplemente ser felices. Ser felices en ese estado un poco que los franceses llaman los imbéciles felices. La imbecilidad feliz que está dada precisamente por el placer incondicionado, por un estado remolón de entrega a placeres secundarios, en que en el fondo desaparece el desafío que en esa conversación plantea Cristo al Inquisidor, que es el desafío de formular un proyecto de vida, de definir su propia vida, que es una cosa muy dolorosa. Yo tengo la sensación de que el problema más actual, y creo que es una cosa muy generalizada en nuestra época, es que en búsqueda de la felicidad se ha eliminado elementos muy importantes de nuestra vida, partiendo por la muerte. Se esconde, la muerte ha desaparecido. El caso más paradójico son las casas funerarias norteamericanas, en que sigue vivo. La persona que ha muerto es decorada, es maquillada, puesta en una situación como si fuera una fiesta, en la cual es un invitado presente, ausente. En otras palabras, la muerte ha sido destruida. Yo en ese sentido tengo la sensación de que la ansiedad de nuestro tiempo es la peor enemiga de la felicidad. Retomando lo que decía Carlos, el jardín en el fondo es la renuncia a la ansiedad. Porque todo es natural o puede ser cultivado al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pero lo que dice Enrique, esto de la búsqueda de la felicidad, yo no sé, tengo mis dudas si ese sea un sentimiento que hoy día sea predominante en nuestra sociedad. Dudo mucho que la gente aspire a ser feliz, porque cuando se dice, por ejemplo, y ustedes estaban hablando de que el consumismo puede producir felicidad en la gente, yo creo que esa es una perversión del concepto de felicidad. Entra en el mundo patológico de Freud. Pienso de que el término felicidad, como la mayoría de los términos en la sociedad moderna, se han ido banalizando, pervirtiendo, como el mismo término moderno que se usa para cualquier cosa, se es moderno. Y no se tiene nada de moderno de eso que se califica como moderno. Igual, la palabra felicidad se ha banalizado. Cualquier situación menor se habla de felicidad. Creo que la felicidad es un concepto muy difícil de lograr expresar y es muy difícil de lograr. Son estados muy pasajeros, muy efímeros, son momentos muy exclusivos. En definitiva, el mundo es infeliz. La mayoría de los hombres son infelices y solo en minutos muy sorprendentes y privilegiados se es feliz. Es un estado nomás. ¿Pero usted alguna vez creyó en algún momento de su vida en la posibilidad de la felicidad histórica, de la felicidad social? No, tal vez, vuelvo a repetir, estamos improvisando aquí, si soy el primer perplejo de meditar, así que disculpen, estoy improvisando. Ustedes ya han dejado establecido, y era un poco mi idea, de que este concepto, esta idea, este objetivo, la felicidad, es un concepto histórico, es un concepto que solo nace en la modernidad, nace en el siglo de las luces, es un concepto que crea el mundo secular, el mundo laico, el mundo racionalista. No viene, aquí tengo un teólogo y no me atrevo a emitir muchas opiniones al lado, no viene del mundo cristiano. La visión cristiana es de la tierra, valle de lágrimas. Es el siglo de las luces, el mundo moderno, solo recién, hace 200 años, en el último segundo de nuestra historia humana, aparece este concepto y aparece, entiendo yo, aquí hay un historiador, aquí hay un teólogo, en fin, que han meditado más sobre este tema, de que tampoco es una aspiración de la humanidad. Los chinos, donde he estado más de una vez, no aspiran a la felicidad. Lo que aspira un chino es a la armonía, es encontrar el equilibrio, la paz. No está
la felicidad. De los 5.500 millones de seres humanos que hay, alrededor de 1.000 tal vez aspiran a este valor tan occidental y tan moderno como es la felicidad. El resto de los pueblos, culturas universales no viven en eso. Ahora, también la infelicidad, este concepto de valle de lágrimas, que decía Carlos, es un concepto también histórico, es un concepto del siglo X-XI, en el momento de mayor decadencia de Occidente, en un momento de caos en Europa, y que, bueno, es cuando aparece el crucifijo como signo habitual, el crucifijo sangriento, como signo de la religión católica, y cuando aparece este concepto de valle de lágrimas, y cuando aparece diciendo también lo de la muerte, el Dies Irae, Dies Illa del siglo XII, ¿verdad? Son himnos de religiosos de la época, ¿verdad? Entonces, efectivamente, yo creo que el tema de felicidad no es un tema tal como lo entendemos aquí cristiano, y en eso yo creo que estamos de acuerdo, porque el concepto de felicidad que aparece, al menos en el Nuevo Testamento, es un concepto muy contradictorio, porque el Nuevo Testamento está lleno de paradojas, es decir, es como todo lo oriental. Es un desafío a la inteligencia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hacer estas interpretaciones beatas en que cogiendo una línea te quieren rebatir o afirmar algo es una cosa absurda. El Nuevo Testamento es algo muy profundo, muy serio, muy contradictorio, pero con contradicciones que traen algún tipo de luz, ¿verdad? Entonces hay la gran contradicción, que siempre Gandhi, por ejemplo, era un gran admirador del Sermón de la Montaña, con las famosas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas precisamente se hizo esa traducción bienaventurados, una traducción un poquito beata, beati, ¿no? Cuando las traducciones modernas van diciendo felices. ¿Y quiénes son felices? Felices los que lloran, felices los pobres, felices los que los persiguen, felices los que les va mal. Quiero decir, en términos modernos, esta felicidad, esta pretendida felicidad, son la de los perdedores. Pero ahí yo creo que hay un cambio de énfasis cultural en nuestra época, que yo creo que es lo decisivo. La palabra felicidad es una palabra, como todos estos conceptos, necesariamente equivoca. Y los acentos que se ponen en una perspectiva o en otra, naturalmente van variando. El sentido contemporáneo de felicidad, tanto en su dimensión política como en su dimensión personal, parece estar asociada a la idea de satisfacción, de necesidades, de placer. Tiene un sesgo notoriamente hedonista, y eso es un poco la reminiscencia que pretendí traer con el Dostoyevsky, ¿no? Hay algo hedonista, y la palabra felicidad hoy día tiene ese sesgo hedonista. En ese sentido, digamos, por cierto, que entra en contradicción con ese otro concepto. Yo quisiera retomar la frase del padre Hurtado, el contento, señor contento. Yo creo que es otro concepto de felicidad. Ese concepto de felicidad significa hacer lo que tengo que hacer. No obligación. Es hacer, o sea, digamos, es la hermandad de la felicidad con una buena vida. Además, contento viene del verbo ¿Me entiende? contenio, que significa contenerse. Contenerse. Claro. En ese sentido, y ahí me das exactamente el punto, en ese sentido la felicidad es opuesta, en cierto sentido, a la pasión. En cierto sentido, es domesticar la pasión para hacer una vida que responda, digamos, a un plan, a una cosa que realmente sea estructurada. Yo no sé, yo creo que también hay un problema de esa tendencia a la satisfacción inmediata, que es propia de nuestro tiempo, a esta velocidad. Hace que el concepto de felicidad sea un concepto que se agota en pequeños momentos que inmediatamente dejan la sensación de frustración. Pero en un momento pensó que la razón podía domesticar y la historia, le entendía la razón como conduciente a la libertad, y la historia como la libertad. Y hoy día nos encontramos con que no ha dado esos resultados. Pero ahí va el otro problema de la felicidad, que tiene que ver, digamos, con el tema de que cuando se plantea la idea moderna de la felicidad, en los términos más o menos que estamos desarrollando, empieza a preguntarse paralelamente, bueno, ¿y la felicidad para quién? La felicidad para todos. Se asocia a la idea de igualdad. Claro. Y ahí entonces viene esa perversa, en mi opinión, asociación de que como se tiene que propender a una felicidad para todos, hay alguien inteligente que tiene la fórmula a través de la cual esa felicidad puede ser instrumentada. Y buena parte de nuestras grandes tragedias de este siglo provienen probablemente de ese afán
de esa impulsividad, digamos, hacia esta felicidad colectiva. La voluntad. La voluntad. Ahora, yo tengo la sensación también de que lo que ocurre en nuestro Chile, en nuestro país, que en ese sentido yo soy más bien optimista. Creo que en definitiva en un terreno colectivo, con todas las desigualdades, bueno, buena parte de los males que nos tocaron en nuestra niñez se han ido corrigiendo. En el fondo, si uno mira, digamos, el tema de la felicidad como oposición a la miseria, a la marginalidad completa, al desamparo más total, han habido pasos, digamos, en ese sentido positivos, digamos. En el sentido del país yo creo que ha ido, en cierto sentido, digamos, cambiando el enfoque. ¿Te fijas? Ahora, el gran problema que hay es que nos ha pillado un poco de sorpresa desde el punto de vista cultural. Y de alguna manera esta salida al mall es la salida, digamos, del que en una generación pasada estaba en el desamparo y en el borde de la miseria, y hoy día parece que no tiene otro objetivo que seguir, digamos, en lo que era una meta absolutamente racional en un momento en que verdaderamente se vivía en ese terreno. Pero por si eso... me permites, Enrique, aquí otro énfasis en eso que estás diciendo tú. Yo no creo que se pueda afirmar tan fácilmente que cuando la gente tiene acceso a un mall es más feliz que cuando no tiene un mall. No es lo que digo. Bueno, pensé entender eso, porque para mí uno de los grandes conflictos que se presentan hoy día, que se habla de la modernidad del progreso, concepto absolutamente cuestionado en el mundo moderno, que no es Chile, obviamente, son las sociedades europeas, es un concepto cuestionado. Cuando se habla de progreso, lo que menos uno se pregunta, ¿y cómo medir si ese progreso ha traído más alegría, más contentamiento, más felicidad, más moral? Yo contesto que no. Por ahí voy. Entonces, estamos de acuerdo en eso. nos estamos refiriendo a qué tipos de progreso, y eso debieran haber habido una mayor preocupación en tratar de medir cómo, es decir, cómo poder medir si una sociedad está más feliz, más realizada, es más plena, está más alegre. O cada día tenemos más bienes materiales, pero cada día somos más infelices. ¿Usted no tiene la sensación de que en Chile la impronta no está puesta en la felicidad, sino que en la tranquilidad? El estar tranquilo, el lograr la estabilidad. Esos son los grandes valores, mucho más que la felicidad. No, yo también difiero ahí. Yo creo que en Chile no hay valores. No hay valores. Soy, como siempre, más extremista que tú. Bueno. No creo mucho qué valor de la seguridad. No, entonces, todo está tan relativo, todo es tan cambiante, que un día escucho que uno es valor y al día siguiente estoy leyendo como ese presunto valor está absolutamente desmentido por lo que está ocurriendo en ese minuto y por las afirmaciones que se están haciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido eso es muy interesante, porque se ve como la chilena como una sociedad esquizofrénica, de un permanente doble discurso, ¿no? Donde todo lo que se dice no se hace, ¿no? Y eso en todos los medios, ¿no? en todos los estratos, en todos los... ¿Por qué para mí no es una sociedad en este minuto que facilite, que posibilite la felicidad? Puede que alguna persona individualmente esté muy feliz. Pero si el deseo. Pero en términos genéricos, de una felicidad entendida como algo más allá de que el simple instante en que a alguien le han comunicado que se ha ganado la lotería, por cierto, en ese momento está feliz. Si en este minuto, y perdón por un viejo fantasma de mi pasado, alguien le dice que ha salido elegido senador, me imagino de que esa persona está feliz en ese minuto. Pero yo no estoy hablando de esa felicidad provocada por un hecho exterior, sino que una felicidad surgía de adentro, de una más plena. Eso, el de la buena vida. Lo otro son felicidades momentáneas, efímeras, que, bueno, habría que racionalizar y sistematizar un poco. ¿Por qué tú crees que somos tan aficionados al doble discurso en Chile? Yo creo que especialmente, más que en otras partes. O sea, por una parte, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, tomando un ejemplo de la realidad, digamos, ¿no? Canal Católico presenta en sus teleseries
escenas discutibles desde el punto de vista de la moral católica. Yo no tengo nada contra esas escenas. Y del buen gusto. Y del buen gusto. Eso yo no entraría a cuestionarlo ahora, digamos. Y sin embargo se oponen a los spots del SIDA. Ahí hay un tema que es clave, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, eso es, digamos, en términos sencillos, eso es hipocresía. Hay algo fuerte de hipocresía, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, eso es una cosa que está clara. Y la hipocresía en gran medida tiene que ver con ausencia de debate público sobre lo que importa. La hipocresía se produce cuando, en el fondo, no es... La hipocresía supone que no sea desenmascarada. Desde el momento, la ilustración en gran medida, la función que tiene, es precisamente mostrar cómo son las cosas. Y eso es posible porque es así. Pues yo voy a poner un ejemplo que es del diario Vivir, que a mí me toca en el diario Vivir. Yo salgo todos los días de mi casa con el propósito definido de manejar, que no me cause un disgusto el manejar. Pero llego a la primera rotonda y encuentro que la gente se pasa por los lugares que no están destinados y avanza en perjuicio de todos los demás que están haciendo la cola por el lugar irregular con el absoluto desparpajo. Y llego al otro a la avenida siguiente y se me cruzan y uno se revela. O sea, de alguna manera entonces hay algo que está enfermo en nuestra sociedad que yo creo que también tiene que ver con la felicidad, y voy a retomar una idea también cristiana en ese sentido, que es en el fondo la idea de benevolencia. En otras palabras, yo tengo la sensación de que de alguna manera la felicidad está relacionada con la manera como nos relacionamos con los demás. A mí me resulta difícil pensar que una persona que realiza esos actos abusivos, ¿no es cierto?, abusivos en el diario tráfico, estoy pensando en un ejemplo que es del diario Vivir, pero que se presenta en innumerables formas desde la manera como nos relacionamos con la mujer, con los niños, con los amigos, con los estudiantes, con todo. En nuestra vida de relación hay algo, digamos, que hace que se haya perdido la benevolencia. Es una vieja idea ilustrada, dulcificar las costumbres. Dulcificar las costumbres, Hacerlas pero más dulcificar el suaves. alma. Sí, claro. Yo creo que porque estamos hablando de felicidad. Tolerancia. Y estamos hablando de felicidad, y la felicidad es un problema del alma. Y en ese sentido, digamos, tengo la sensación de que nuestro mayor síntoma de infelicidad es precisamente lo que se ve en el diario vivir de la manera como uno nos relacionamos con los otros a patadas. Pero don Carlos, le interesa mucho el tema de la ecología. Da la impresión de que el espejo de la naturaleza siempre es un espejo que de alguna manera da la sensación de que hay algo armónico, de que hay algo benevolente. No obstante que la naturaleza puede ser bastante ardua y puede ser bastante feroz. ¿Qué hay ahí? No, yo no lo sé. Yo estoy perplejo por haber sido invitado aquí. Porque estoy perplejo frente a esto, de manera que estamos improvisando. Precisamente, deben haber muchos tipos de felicidad, muchas graduaciones en este concepto de felicidad, porque la belleza a que tú aludías cuando se entra a una iglesia gótica produce felicidad, pero también produce el mall, pero para mí digo que no es lo mismo. ¿Por qué? No me pregunten porque no sé. Pero para mí no es la felicidad el mall. Tendría que reflexionar más. Pero usted pisa los malls. ¿Ah? Usted pisa los malls. No. Porque hay gente de su generación que no pisa los malls. No, yo no piso los malls. Creo que he entrado una vez en mi vida en un mall. Salvo que se llama mall el que hay cerca de mí. Pues ahí no hay nada de naturaleza. De la Florida. Ahí no hay nada de naturaleza. Nada. Nada en absoluto. Pero a lo que yo iba no tanto a hablar, sino no hay que ventanas incluso. la felicidad que te produce un determinado paisaje en la naturaleza, estar en San Pedro de Atacama o en las Torres de Paine o en Machu Picchu, son lugares fascinantes que producen evidentemente un estado de emoción que yo asimilo a felicidad. ¿Es un reencuentro con lo que uno perdió? Pero hay muchos, no lo sé, pero hay muchos estados que producen felicidad, pero se trata de ir graduando esos estados. Yo creo que el del místico, el momento del místico es un estado extremo de felicidad. No puede haber sido un momento más doloroso para Mozart cuando compone su Requiem, pero yo imagino que al mismo tiempo, mezclado con el dolor de la situación en que estaba Mozart, haber compuesto
el Requiem, tiene que haberlo transportado a un estado de felicidad extrema. O sea, yo creo que en un creador se da mucho. Picasso cuando pinta su famosísimo cuadro de el famoso cuadro del bombardeo de la ciudad de Guernica. Bueno, tiene que haber estado en un trance de felicidad que también está acompañado de otros elementos contrarios a la felicidad, como puede ser en Mozart el dolor. Pero ahí hay algo que está muy, ahí está la equivocidad. Claro. Porque eso es porque la creación, incluso en la profesión de abogado, la creación supone dolor. Hay algo. Claro. Pero yo quisiera exponer, digamos, yo lo que creo que todos hemos tenido como... En la mujer que está pariendo hay dolor, pero hay felicidad. Y ahí está en la ambigüedad de la... Ahí está, ¿no? Eso. Pero ese dolor produce, digamos, la sensación, deriva en una sensación, he hecho lo que tengo que hacer o he hecho lo que me he propuesto hacer. Hay algo, digamos, en ese sentido. Quería reivindicar de todas maneras algo que como que hemos dejado aparte como indeseable o como peligroso o como no propio, que es la pasión. Yo creo que la pasión es el gran motor de nuestra vida, ¿no? Son las pasiones. Otra cosa es cómo las pasiones se desarrollan, cómo se viven y cómo, por lo tanto, nos mueven, ¿verdad? Creo que lo malo es una sociedad sin pasiones. Por ejemplo, se ha perdido la pasión, una pasión que costó al menos 600 años elaborarse tal como la tenemos, que es la de la lectura, ¿no? La lectura es una pasión que ha sido muy lenta. O sea, en el siglo XVI comienza la lectura, el siglo XVIII es un gran momento, el siglo XIX es el de las novelas Ríos, con novelas de 20, 30 tomos, y ahí los burgueses que tenían sillones adecuados para leer 6 o 7 horas diarias. Sin embargo, la pasión de la lectura, una de las grandes pasiones, se nos está perdiendo, ¿verdad? Y en Chile concretamente, en comparación de otros países latinoamericanos, pongamos con Argentina, con Uruguay, es patético. Pero yo, Rafael, me atrevería a hacerte una pregunta más que una afirmación. No sé por qué, intuitivamente veo que hay cierta distancia entre pasión y felicidad, que normalmente la felicidad no llega con la pasión, o que la pasión no conduce precisamente a la felicidad. Veo ahí una contradicción, claro que también hemos visto de que también hay felicidad con dolor, así que tal vez sea parte de la ambigüedad del concepto. Claro, hay algo en ese punto de la pasión, yo creo que es lo que dice Rafael también muy interesante. Se ha perdido la pasión por la literatura, se ha perdido la pasión por el derecho. Yo recuerdo que siempre, por ejemplo, en mi propia facultad en la Universidad de Chile, existía, uno se palpaba una pasión. La pasión es el Internet ahora. Es la pasión significa en el fondo entregarse amorosamente a lo que uno hace. Es temperatura. Es temperatura, ¿no es cierto? Y en ese sentido, vocación. en ese sentido, vocación, la palabra vocación así lo expresa, pero la palabra vocación tiene algo de pasión, pero de una pasión que está calificada. Y es eso lo que yo tengo la sensación. No es gratis. No es gratis. Ahora, lo que ocurre verdaderamente pareciera en nuestro mundo actual y un poco es que estamos sujetos a tal presión de oferta. Estamos sujetos a tantos incentivos. Internet, yo creo que es verdaderamente un sintomático de que está abierto el mundo. El universo. Está abierto el universo. Sí, las cosas más imposibles, más increíbles. Pero ¿qué ocurre? El Internet, de alguna manera, uno lo puede asociar a una pasión por desarrollar un interés, pero también el Internet se asocia, yo creo, en la vida práctica real al zapping, al estar en todo y no estar en nada. En otras palabras, yo tengo la sensación de que nuestro mundo contemporáneo, y yo creo que eso es, digamos, lo característico eventualmente de este concepto posmoderno, de posmodernismo, es un mundo de los excesos que no somos capaces simplemente de procesar en nuestras propias vidas, de integrarlos. En el fondo, algo que dice Gehlen, un antropólogo que yo respeto mucho, esta tentación que tenemos que en un mundo pluralista transformarnos en una especie de molusco pluralista, en que en el fondo somos todo y no somos nada. O sea, eso yo tengo la sensación de que es un paso hacia la infelicidad. Que yo también me hago la pregunta, deberíamos concluir de esto
de que la prodigiosa época moderna que inventa el progreso y que realiza un progreso material fascinante, en definitiva, nos ha llevado a la más absoluta infelicidad? Ha contribuido. ¿O ha contribuido a llevarnos a la infelicidad? Y que sociedades que nosotros consideramos primitivas, entre comillas, bárbaras, entre comillas, incivilizadas, en definitiva, si nos atenemos al factor felicidad, eran más felices que la desarrollada y moderna nuestra. Bueno, las sociedades que no tienen historia son felices. Bueno, pero claro. Carecen de conciencia. ¿Cómo? Carecen de conciencia. Bueno, el continente americano siempre ha sido considerado como un lugar donde la felicidad puede ser posible. Y entonces, de alguna manera, haber nacido en este continente no nos da esa... Pero el romanticismo comienza, Chateaubriand, vienen aquí a ver la felicidad, a verla en vivo y en directo, a retratarla. Perdón, pero en el marco que se definió como de una cierta sociedad hipócrita en la que viviríamos, digamos, ¿no? Con una cierta esquizofrenia entre lo que se dice, lo que se hace, ¿no? Las instituciones con una cara pública y una cara oculta. Confundido pero no perplejo. Exacto. O sea, indudablemente, para llegar al estado de felicidad que aquí se ha definido como el bueno, digamos, ¿no? Como el de la armonía, ¿no? Eso hay que romperlo, ¿no? Definitivamente hay que romperlo, ¿no? ¿Cómo se puede romper eso? ¿Cómo ven ustedes que podríamos acercarnos más, ¿no es cierto?, el pensar y el hacer, ¿no? Pero reflexionando ya es una estrategia. Sí, pero estamos reflexionando aquí, pero ¿qué pasa afuera? Bueno, yo creo que nosotros lo que hacemos aquí se hace afuera, pero no de a 5, probablemente muy individualmente. Y lo que se necesita más es conversar, porque en una de estas se encuentra que piensan lo mismo, tienen las mismas confusiones. Y ahí es donde se transforman en perplejos, ¿no? Le rogaría al moderador volver al tema, porque encuentro apasionantísimo el tema que está planteando, pero ya es otro tema. Pero tiene que ver con La la esquizofrenia de la sociedad chilena. Yo quería hacerle una pregunta a Enrique, nuestro jurista y profesor de la universidad. Me parece tan utópico, por así decirlo, este principio establecido en la Declaración de la Independencia, derecho a la felicidad. Porque para mí la frase más revolucionaria que se ha inventado en la historia humana es aquella que está establecida en los derechos del hombre y del ciudadano en Francia y primero en la Constitución americana. Todos los hombres nacen libres e iguales. La posibilidad de dar libertad y de establecer igualdad es teóricamente racional, pero establecer un derecho a la felicidad, ¿qué quiere decirse con eso? ¿Es pura retórica? A ver, yo tengo la sensación de que el concepto la idea de derecho a la felicidad tiene dos lecturas. Tiene, por cierto, una primera lectura que es que a uno lo dejen ser feliz. En otras palabras, que la felicidad sigue siendo un proyecto personal, y yo tengo la sensación de que en el concepto de los padres fundadores americanos es eso en el fondo. Básicamente, dejemos que la tarea de la felicidad sea una tarea que pueda ser abordable por cada cual. El problema básico, verdaderamente político y jurídico de nuestro tiempo fue cuando la felicidad se transformó en un bien que, digamos, en un derecho al cual se tiene la expectativa de exigir de otros. Y ahí es donde yo creo que existe un cambio que fue copernicano en la perspectiva inicial, digamos, de la Constitución americana. Hoy día el problema, derecho a ser feliz, el derecho a construir una vida feliz pareciera que se define de una manera bastante distinta a lo que ha sido nuestra tradición de los últimos siglos. De acuerdo con Isabel Berlín, que dice de lo que podemos aspirar hoy día es una sociedad mínimamente decente. Y eso, el derecho ahí es fundamental. Exacto. Asegurar un mínimo de decencia. Claro. Y que es un concepto de justicia. La decencia implica también la armonía entre el discurso y la práctica. Claro. Sí, la máxima indecencia, por definición, es esa contradicción consciente y estratégica y aprovechada entre una cosa y otra. A eso era lo que quería ir yo. Bueno, yo creo que han quedado varias cosas claras dentro de la
cierta confusión y de la perplejidad. De la perplejidad. De la perplejidad. Llama perplejo. Le agradezco a los invitados, a los panelistas y nos veremos en la próxima Hora de los Perplejos. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube.